Perfecto, cuando quiera. Muy bien, pues nada, vamos a comenzar entonces. Lo voy a presentar toda la pantalla, ¿no, Agustín? Sí. Sí. Vale. ¿Se ve ya? No, de momento no. No. Vamos a ver. Dale a presentar ahora toda la pantalla. Ah, vale, espera, sí, ahora sí. Yo creo que ahora va sí. Ahora. Vale. Muy bien. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, hoy la sesión de hoy trata de lucha contra la contaminación marina, ¿vale? En principio vamos a tocar 4 puntos, que será un poco de legislación a nivel nacional, un poco para que sepan cómo nos movemos en este sentido. Luego veremos equipos de lucha contra la contaminación y de qué manera se despliegan en la mar. Y por último, si nos da tiempo, Agustín, porque yo creo que voy un poquillo pillado igual he metido demasiada cantidad, veremos algo del papel de la EMSA, de la Agencia Europea de Seguridad Marítima en lo que es contaminación marina, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a empezar con legislación. Lo más importante, aunque me gustaría que tuviesen claro, es cuando hay una contaminación en España, cómo funciona y qué es lo que lo regula. Pues lo regula el Real Decreto de 2012 del sistema que es el Sistema Nacional de Respuesta ante la Contaminación Marina, ¿vale? Los fundamentos en los que está basado esta normativa son todos estos que ven aquí en pantalla, pero el más importante es este, el Convenio Internacional de Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos, ¿vale? Ratificado por España en el 95. Pues, que sepan que posteriormente también hay un protocolo de sustancias nocivas potencialmente peligrosas del año 2000 y que entró en vigor en el año 2007. Para el tema de los productos químicos, esto para que nos entendamos, son los productos químicos que transportan los buques quimiqueros. A día de hoy se está estudiando de qué manera implantar cursos de formación y, digamos, un temario accesible, cursos accesibles de cómo afrontar este tipo de sustancias. ¿Por qué? Porque hay miles de sustancias, con lo cual resulta extremadamente complicado a día de hoy, digamos, abrir el melón y tanto en la OMI como en los países nacionales que han ratificado, insisto, esta normativa, tienen bastante dificultad a día de hoy a la hora de implantarla. Se está trabajando en ello, pero de momento no hay nada, ¿vale?, al respecto. Vale, lo que quiero que tengan claro, cuando hay una contaminación marina en España, es dónde se produce, ¿vale? En este sentido, la ley lo que dice es que una cosa es el subsistema marítimo y otra cosa es el subsistema costero, ¿vale? ¿El subsistema marítimo qué comprende? Pues las aguas de soberanía española, ¿de acuerdo? Y la lucha contra la contaminación en esa zona del mar corresponde al antiguo Ministerio de Fomento, que ahora es el Ministerio de Transporte, Agenda Urbana y no sé qué más, ¿vale? Dentro de esos planes, es decir, dentro de este ámbito, del ámbito de este ministerio, se encuentran los planes interiores marítimos. ¿Qué son los planes interiores marítimos? Pues los planes interiores de contingencia contra la contaminación que deben tener los puertos, las terminales que trabajan en los puertos, plataformas petrolíferas, y todo esto depende del capitán marítimo de la zona, ¿vale? Por otro lado tenemos el subsistema costero. El subsistema costero depende de lo que se llama hoy en día el Ministerio de Transición Ecológica. Y dentro de ese ministerio es lo que se conoce como el Plan Rivera, ¿vale? ¿Quiénes están adscritos a este plan? Las comunidades autónomas que tienen costas, ¿vale? Y a su vez los ayuntamientos que tienen costas, ¿vale?
Decir también que dentro de este subsistema están comprendidos los puertos de competencia autonómica. Y en estos de aquí de la izquierda, los puertos de competencia estatal. No sé si ha quedado más o menos claro. Vale. Hacen esta división. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a ver lo que es un plan. Bueno, esto es un ejemplo de plan interior marítimo, por ejemplo, en el puerto de Huelva, que dice que todas las empresas que trabajan en la zona marítima tienen que tener un plan interior marítimo de contingencias contra hidrocarburos. Inclusive la compañía Cepsa, que tiene, como muchos de ustedes saben, una monoboya de descarga. ¿De acuerdo? Vale. Esto es lo que deben de tener más o menos claro, que es un plan de contingencias, ¿vale? Debe tener todo y cada uno de estos puntos, es decir, el ámbito de aplicación, es decir, por ejemplo, el plan de aplicación de la terminal de Petrocan del dique del Este, pues el ámbito de aplicación es las zonas donde carga el spa-búnker y donde cargan los buques que atracan ahí en la primera, en la segunda y hasta en la tercera del dique, ¿de acuerdo? Circunstancias de activación del plan, vale, pues estas son las fases en función de la gravedad de la contaminación, ¿vale? Luego veremos con detalle qué tipo de situación o qué tipo de emergencia se activa, ¿vale? Y qué medios. Quienes componen, las personas responsables, procedimiento de notificación de incidencias, obviamente. Por ejemplo, el plan interior de la refinería pues tiene que tener un sistema de comunicaciones directo ¿con quién? Pues con la Autoridad Portuaria de Santa Cruz y con SACEMAR, principalmente. Coordinación con otros planes. ¿A qué se refiere esto? Que muchas veces la contaminación te sobrepasa, en el sentido de que tú con tus medios, los planes, por ejemplo, vamos a suponer el que dijimos antes de Petrocan, con los propios medios que ellos tienen para contener el vertido, no son capaces. Entonces se tienen que coordinar con un plan superior que sería ya el plan del puerto, ¿de acuerdo? Y si con el plan del puerto no es suficiente, pues pasaríamos a otro plan superior que a continuación detallaremos, ¿vale? Pues nada, también se sigue hablando de los procedimientos de actuación, nada, declaración de fin de contingencia, inventario de medios LSC disponibles, esto lo tienen ustedes, tienen acceso en la web, ¿vale? Si entran en cada una de las empresas, por así decirlo. Programa de mantenimiento, obviamente, de cada uno de los equipos que se tienen para luchar contra la contaminación y un programa de entrenamiento y ejercicios periódicos, que obviamente Capitanía periódicamente, cuando le haga auditorías a estas empresas, le pedirá esos ejercicios periódicos, ¿de acuerdo? Bien, cada plan de contingencia tiene más o menos esta estructura, ¿vale? O sea, tiene un director de la emergencia. Por un lado tiene un comité técnico asesor, ¿vale? Que bueno, que puede estar formado pues, por expertos en contaminación marina, en ciencias del mar, si tienes medios aéreos participando, pues un coordinador de los medios aéreos, etcétera, ¿no? El coordinador de operaciones, que posiblemente sea una de las personas más importantes, ¿no? Porque obtiene inputs de cómo va evolucionando la emergencia y en función de eso, pues, da instrucciones a los grupos de respuesta de qué tipo de material se necesita. Para eso se tiene un grupo de apoyo logístico que es el que transporta, digamos, todo lo que son los medios necesarios para luchar contra la contaminación. Y luego, por otro lado, el Gabinete de Relaciones Públicas, que esto ya está bastante, digamos, institucionalizado y siempre se nos remite a los técnicos cuando trabajamos en este tipo de emergencias que se dirijan al gabinete de prensa de la propia empresa, ¿vale? Que sea el que haga las declaraciones oportunas, ¿vale? Bueno, pues como comenté antes, estas son las fases y situaciones de emergencia que este Real Decreto del Sistema Nacional de Respuesta expone, ¿vale? Una fase de alerta es, digamos, un stand-by, es decir, se avisa de que hay una contaminación. Entonces, las personas que están envueltas en estos cometidos están, digamos, en stand-by, en alerta, ¿vale? Y luego, las fases de emergencia se irán declarando
en función de la magnitud y de la peligrosidad del vertido, ¿vale? Una situación 0 sería una contaminación marina de pequeña magnitud y una situación 3 sería un episodio de contaminación marina de gran magnitud que puede alcanzar pues varias comunidades autónomas o incluso varios países, ¿vale? Entonces, cuando ustedes escuchen en los medios de comunicación se ha activado la fase de emergencia número 2, es porque posiblemente esté activado el Plan Marítimo Nacional o el Plan Rivera, ¿vale? En el caso que afecte a la costa, ¿de acuerdo? No sé si está quedando más o menos claro. Lo que le quiero decir con las fases de alerta es lo siguiente, que eso es lo que es más importante que tengan claro. Vamos a volver al ejemplo, vamos a suponer el ejemplo de la refinería. Vamos a suponer que hay un vertido en una operación de descarga de un petrolero en el campo de Boya. Se rompe la manguera, se tarda digamos, en parar operaciones, se tarda en cerrar las válvulas de tierra y hay un vertido al mar. Lo primero que se hace es activar el plan interior marítimo de la refinería. Si inmediatamente la refinería se da cuenta que con sus propios medios no es capaz de contener el vertido o que el vertido ya, digamos, ha sobrepasado la zona límite de su competencia, el capitán marítimo inmediatamente activará el Plan Marítimo Nacional. Entonces acudirán medios de, en este caso, salvamento marítimo, que es, digamos, a quien le compete a nivel nacional la lucha contra la contaminación en la mar. Entonces iría pues el remolcador del Punta Salina, podría venir el remolcador Miguel de Cervantes que está en Las Palmas, se activarían también las salvamares para ayudar a temas de despliegue de barreras y demás. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo práctico de cómo se van activando unos planes. O sea, este es un plan inferior y estos son planes superiores. ¿De acuerdo? Que en función de la situación se irán activando. Es decir, aquí posiblemente en situación 0, con un plan interior marítimo activado será suficiente. Es decir, oye, yo con mi barrera y mi skimmer o con mi material absorbente soy capaz de contenerlo, pero en el caso que yo me vea sobrepasado se irán activando la situación 1, 2 o en su caso 3, ¿de acuerdo? Y se irán sumando más medios adscritos al Sistema Nacional de Respuesta. Vale, vamos a hablar un poquito ahora, muy por encima, porque tampoco tenemos mucho tiempo, de lo que es la clasificación de hidrocarburos, un poco de conocimiento en lo que son hidrocarburos. Yo entiendo ya que ustedes a día de hoy tienen bastante claro la gráfica que ven en la pantalla, ¿no? O sea, saben perfectamente diferenciar lo que es un hidrocarburo ligero, ¿vale? Como puede ser una gasolina, a ya pesados y muy persistentes, que muy persistentes serían, por ejemplo, el asfalto, ¿no? Más o menos tienen claro esto, entiendo yo que sí, ¿vale? Lo digo porque ahora es importante entenderlo a la hora de ver cómo evoluciona una mancha y sobre todo qué equipos utilizar para qué tipo de contaminación. Bueno, que sepan que el hidrocarburo, cualquier tipo de hidrocarburo, cuando se derrama, cuando se vierte en el mar, tiene lo que se llama unos procesos de envejecimiento, ¿vale? Que son secuenciales en el tiempo. Todos ustedes saben ya lo que es la evaporación de un hidrocarburo, que significa que los componentes volátiles, eso que, por ejemplo, cuando ustedes van a echarle gasolina al coche, los vaporcillos, eso es lo primero que se disipa en la atmósfera. Y luego se produce una dispersión y una disolución en la columna de agua de parte del producto también. Se produce también lo que se llama una biodegradación, que luego vamos a ver qué es lo que es. La oxidación, que es por el efecto de los rayos solares, que esto es a largo tiempo y no tiene prácticamente mucho énfasis, mucho que nombrar, no es muy importante. Y luego la sedimentación, ¿vale? La sedimentación es los elementos pesados del vertido, por ejemplo, un alquitrán, el asfalto, son partículas sólidas que probablemente irán al mar, ¿vale? Luego comentamos lo de la biodegradación. Y esto
se va produciendo a lo largo del tiempo, días, semanas, meses y años, ¿vale? Cada una de las cosas en una franja de tiempo aproximada. Una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta en el comportamiento de los hidrocarburos en el agua es lo que se conoce como emulsión. También se conoce coloquialmente en el argot aquí de contaminación marina como el mousse de chocolate. ¿Qué es esto? Vale, esto es hidrocarburos pesados como pueden ser crudos o fueles pesados y no tan pesados, que a partir del segundo o tercer día en el agua pierden, digamos, lo que es la tensión superficial de las partículas del hidrocarburo y dejan entrar al agua en ella. ¿Qué pasa? Que lo que era un, digamos, producto más o menos puro, más o menos fácil, entre comillas, de recoger, se ha convertido ahora en lo que es una emulsión, ¿vale? Esto puede complicar muchísimo las labores de lucha contra la contaminación y sobre todo de recogida de los equipos, que ya veremos luego cuáles son, de sacar eso del agua, por así decirlo. Entonces, conclusión, es muy importante la activación y la respuesta inmediata y evitar que el hidrocarburo envejezca en el agua. Esto es lo más importante que tengan claro en una de las cosas más importantes que hay en contaminación marina. Vale. Para luchar contra una contaminación marina por hidrocarburos, tenemos todas estas técnicas, ¿vale? Vamos a ir comentando ahora una a una. Tenemos una vigilancia aérea, quemado, dispersión química, contención y recuperación, biodegradación, limpieza de playas y costas. Y no hacer nada. Ahora veremos qué es cada una de ellas. Vale. Vigilancia aérea. Bueno, pues como todos ustedes saben, en España en concreto, Salvamento Marítimo dispone de aviones con una serie de equipamientos, ¿vale? Principalmente el radar de barrido lateral y el radiómetro de microondas, que tenemos aquí una imagen de una detección marina de cómo funciona, y la cámara de rayos infrarrojos y ultravioletas, ¿vale? Que nos ayuda a distinguir cuando un buque puede ser sospechoso o no, ¿vale? A la hora de detectar una contaminación. También importante decirles que los casos en que se ha encontrado culpable a un buque de una infracción en este sentido son muy pocos en España. Es decir, se han encontrado restos, se han encontrado, digamos, estelas de manchas, que puede ser una chica de sentina, que puede ser un derrame operacional, y es muy difícil a día de hoy encontrar, digamos, al culpable. Vale, aquí les dejo un poco de información, ¿vale? De cómo funciona cada uno de los sensores que tiene el avión, ¿vale? Se lo dejo aquí y ustedes le echan un vistacillo, ¿vale? Vale. Una de las cosas también que nos ayudan a la hora de luchar contra la contaminación, porque en este tipo de operaciones lo normal es que vaya un técnico en uno de los helicópteros, o bien que el helicóptero a primera hora, una vez que hay un vertido a primera hora de la mañana y luego a lo largo del día va haciendo pasadas secuenciales y nos van enviando esas fotos, ¿vale? Para nosotros determinar la evolución de la mancha y su comportamiento, ¿vale? Pues el color de la mancha nos va a dar una idea de cómo se está dispersando y de si es factible o no acometer operaciones de contención y recuperación de esa mancha, ¿vale? En ese sentido, y eso lo han apreciado ustedes en cualquier pequeña manchita que hayan visto en la costa, lo que sea, una película fina de color metálico, una irisación, lo que se llama, pues es la provocada por una manchita de gasoil, como pueden ver, yo qué sé, en los puertos deportivos y muchas veces en la costa también. En ese sentido, el color verdadero se encuentra, digamos, en lo que es en el centro de una mancha, ¿vale? En este caso suele ser negro, o más bien tirando a marrón,
¿vale? Y en el borde solemos encontrar, digamos, las partes más volátiles, ¿vale? Que es donde ya se empieza, digamos, la mancha a esparcir, ¿vale? A dispersar. Este aquí, el código de apariencia de Bohm, es lo que nos da una idea más o menos de los metros cúbicos que hay por kilómetro cuadrado en una mancha, ¿vale? Vale. Otra ayuda que tenemos para luchar contra la contaminación, desde el punto de vista de la vigilancia aérea, la ofrece la Unión Europea a través de la EMSA, la Agencia Europea de Seguridad Marítima, que se encarga de muchas cosas, como ustedes saben, pero una de ellas es dar soporte a los países en lo que es una vigilancia de los mares. En este sentido, la EMSA dispone de una serie de satélites que periódicamente pasan por el espacio aéreo de las aguas marítimas europeas con un software específico que detecta posibles manchas de hidrocarburos en las aguas europeas. Cuando el satélite y el software lo detectan, lo procesan y se lo envían a cada país y le dicen, le llega normalmente aquí en España a Dirección General de Marina Mercante y estos a su vez a la Capitanía Marítima responsable de las aguas donde se produce el vertido, dice, oye, hemos encontrado esto. Y ya luego cada país, en este caso España, pues manda o bien un avión o manda un helicóptero o si está cerca de tierra manda una embarcación para chequear esa posible contaminación que los satélites de la EMSA han detectado. ¿De acuerdo? Así más o menos es como funciona. Vale, ustedes dirán, quemado in situ. Bueno, pues esto nosotros no lo hemos visto nunca. No, en España de momento esto no lo hemos visto nunca, pero por desgracia, en el año 2010 seguramente que ustedes se acuerdan del hundimiento de la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México, que provocó, vamos, un desastre medioambiental sin precedentes, con casi 800.000 toneladas de crudo vertidas al mar en un periodo de 9 meses. Eso sobrepasó a los estadounidenses y ellos, entre otras, bueno, hicieron una compra bestial de equipos de lucha contra la contaminación, dotaron a todos los pesqueros de la zona de Nueva Orleans y la zona sur de Estados Unidos de equipamiento para que les ayudaran a luchar en la recogida de hidrocarburos. Aplicaron, como veremos a continuación, el dispersante y quemaron también las manchas. Entonces, esto se da poco, pero se ha dado, digamos, ¿no? ¿De qué depende las condiciones de quemar una mancha de hidrocarburo? Bueno, depende del espesor, obviamente, y de la temperatura, es decir, del tiempo que lleve la mancha en el agua. ¿Por qué? Pues porque necesitas vapores, ¿vale? Necesitas un punto de inflamación óptimo para que eso pueda prender, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta si está lejos o cerca, obviamente, del litoral, porque se va a producir una contaminación atmosférica importante y esto lo que no puedes hacer es arreglar una cosa, pero a la vez fastidiar otra, ¿no? Se necesita permisos, obviamente. En España lo tiene que dar el Dirección General de Marina Mercante a través del Ministerio de Transportes, en este caso. Tiene la ventaja que elimina grandes manchas de hidrocarburos, pero para que se hagan una idea, este tipo de manchas, con un tipo de barrera así aproximada, con este seno, que bueno, esto puede tener a lo mejor 150 metros, pues se puede estar ardió entre 11 y 12 horas, sin parar, una columna de humo inmensa. Pues multipliquen esto por varios cientos, que fueron lo que quemaron los estadounidenses ahí en el Golfo de México, pues se pueden hacer una idea de la contaminación atmosférica de esto. Vale, bueno, aquí hablamos un poco más de lo que es la técnica de quemado, ¿vale? Aquí lo más importante de todo que tengan en cuenta es la barrera de contención que se usa, ¿vale? Porque primero tú tienes que acotar, tú no puedes llegar a una mancha así como así y pegarle fuego, tienes que coger, digamos, contenerla y cuando tengas una cantidad considerable, pues es cuando procedes a quemarlo, ¿no? Entonces, este trozo de barrera que hay aquí
Luego ya veremos lo que son las barreras y qué tipos hay y demás. Pero me adelanto para decirles que este trozo de barrera de aquí es distinta a esta. Esto es una barrera normal convencional, ¿vale?, de contención, y la roja es una barrera específica, como esta. Hay varias marcas, que tiene un recubrimiento cerámico normalmente y que es capaz de soportar temperaturas de hasta 1000 grados, ¿vale? Con eso pues, se consigue prenderlo, ¿no? Se puede prender, esto es un poco, bueno, no fantasioso, pero bastante arriesgado, ir con una antorcha en un helicóptero. Lo normal es llegar aquí con un bote, te acercas y sueltas lo que es como una bengala que llevan los buques de avistamiento y ya con eso es suficiente para prenderlo, ¿vale? Vale, otra de las técnicas que se usan para luchar contra la contaminación por hidrocarburos es la dispersión química. Vale, ¿qué es la dispersión química? Seguro que todos ustedes se acuerdan el famoso anuncio del detergente que le echa una gotita en una sartén con aceite y desaparece misteriosamente la mancha de aceite, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, pues se ha acabado con el aceite, en ese caso, que es el contaminante. Pues no. Lo que ha pasado ha sido que se ha añadido un producto químico a una mezcla que le ayuda, digamos, a disolverse en la columna de agua porque la rompe en partículas más pequeñas y hace más fácil, como digo, que la columna de agua pueda absorber ese químico, ¿vale? Este método tiene muchos detractores, obviamente todo lo que es las asociaciones ecologistas y demás son los principales detractores, y luego hay gente que está a favor, que es obviamente aquellos países que se ven sobrepasados por la opinión pública de tener un vertido bestial acercándose a sus costas que puede dañar sus recursos económicos, sus recursos marinos, y quieren eliminarla como sea, ¿no? Entonces, siempre hay una especie de tesitura de qué hacer, digamos, con los dispersantes. Se me queda algo más por aquí. No, hombre, obviamente hay que analizar los efectos dañinos antes de su empleo. No se aplica en aguas poco profundas ni en aguas cerradas, obviamente, porque necesita una buena cantidad de columna de agua, ¿vale? Para que esto se disperse. ¿Cómo aplicamos el dispersante? Bueno, pues por varios métodos, ¿sabes? El más efectivo, obviamente, es el del avión. Pero también que sepan que los buques de lucha contra la contaminación marina disponen, digamos, de estos pequeños brazos, ¿vale? Es uno que no es otra cosa, sino que unas tuberías con unos dispersores aplicados cerca de la superficie. Se lleva una bombita pequeñita, normalmente ahí a proa, por ejemplo, la tendrá con sus tanques, desde donde aspira el dispersante, y se aplica, ¿vale? En España, que yo recuerde, autorizaciones para aplicar dispersante Marina Mercante no ha dado ninguna, no creo equivocarme, y le corresponde a Marina Mercante, insisto, dar la autorización. Otros países, por ejemplo, como el Reino Unido, pues no les tiembla tanto el pulso, ¿no? Y son bastante ligeros a la hora de dar la orden, digamos, de aplicar el dispersante. Otra de las técnicas es la biodegradación. Esto consiste en que hay pequeños microorganismos que utilizan los hidrocarburos para alimentarse, ¿vale? Y muchos de ustedes pensarán, pero bueno, ¿cómo es que el crudo se le puede comer un microorganismo? Bueno, el crudo, al fin y al cabo, es un producto natural que ha estado ahí durante cientos, millones de años generándose y que prácticamente, bueno, está formado por varios componentes, pero prácticamente es carbono, ¿no? Entonces, pues, que sepan que existe eso. Y luego, por último, como comentamos, otra de las opciones es no hacer nada. ¿Por qué? Porque en una zona donde hay muy mala mar, muy malas condiciones meteorológicas, mucho viento, sobre todo cerca de costa, es mejor que el propio batiente de la mar contra rompeolas o contra acantilados sea, digamos, la que rompa la mancha y ayude a lo que es la dispersión natural, ¿vale?
Vale. La opción favorita, preferida a día de hoy, a la hora de luchar contra la contaminación, obviamente es tratar de contenerlo y recuperarlo, ¿vale? Contenerlo y luego recuperarlo. Si nos fijamos en datos históricos de cantidades recuperadas en función de la cantidad vertida, vemos o nos asombra un poco el pequeño porcentaje que hay de hidrocarburos recogidos del agua. O sea, apenas llega al 10% en el mejor de los casos. Es decir, el otro restante se produce los procesos de disolución, dispersión, biodegradación, evaporación y se diluye, ¿vale? Y apenas, ya les digo, llegamos a ese 10%, en el mejor de los casos, ¿vale? Para contener y recuperar, y ya que sirva esto como introducción de los equipos de lucha contra la contaminación que vamos a ver, tenemos las barreras de contención, que son los métodos usados desde hace pues 20, 30 años, ¿vale? Que hay de varios tipos, como veremos luego. A partir del Prestige se empezaron a usar este tipo de brazos, digamos, que van pegados al costado, que se llaman brazos recogedores, sweeping arms, tangones, se conoce de varias maneras, ya veremos luego lo que es y cómo funcionan. Y luego los skimmers, que no es otra cosa que, ya me adelanto también, dispositivos para recuperar todo lo que es este hidrocarburo, poder sacarlo del agua, ¿vale? Bueno, seguramente muchos de ustedes habrán visto a lo mejor alguna barrera extendida. Lo que no habrán visto posiblemente es cómo es, digamos, por debajo del agua y demás, pero vamos, es un sistema bastante sencillo. Tiene un sistema de flotación, que pueden ser de distinto tipo, pero que es lo que le da la flotabilidad a la barrera, con su francobordo. Tiene un faldón, que es lo que ayuda a, cuando la mancha se va almacenando, a contenerla en lo que es la parte inferior, ¿vale? Y tener una capa considerable para poder luego bombearla, sacarla del agua. Y un elemento de lastre que es fundamental para que este faldón esté en posición vertical. Bueno, los elementos de lastre suelen ser cadenas o suelen ser alambres bastante pesados en función de lo que el fabricante considera oportuno para mantener un nivel de flotación óptimo con el faldón en posición vertical. Sirve también este elemento de esta cadena, este alambre, para tirar de la barrera, ¿vale? Es uno de los elementos fundamentales donde el tirador se apoya, ¿vale? Porque es uno de los elementos más fuertes de la barrera y se aprovecha para que la tensión que sufre la barrera cuando se está remolcando, pues recaiga ahí. Inevitablemente va a recaer también en el resto de la barrera, pero bueno, va a recaer ahí. ¿Qué tiene también una barrera? Vale, pues tendrá, si es un sistema de aire, lo que le da la flotabilidad, tendrá válvulas de inflado. Elementos de conexión se refiere a los tramos, entre tramo y tramo tú puedes desconectar, es decir, nosotros tenemos por aquí, yo trabajo en salvamento marítimo, nosotros tenemos barreras que pueden ser tramos de 25 metros, de 50 metros, entonces tú en función de la cantidad de metros que necesites de barrera para contener un vertido, pues vas, digamos, uniendo un tramo con otro hasta que tengas pues 200, 300 metros, los que sean necesarios. Vale. Esto es por encima un resumen de los tipos de barreras que hay, ¿vale? Básicamente en cuanto a la flotación, ¿vale? Y las características de cada una de ellas. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle, pero bueno, que sepan que existe de flotación sólida, es decir, que el flotador es sólido. Luego que la barrera, lo que le da la flotabilidad es el aire, es digamos una cámara de aire.
una defensa costera que veremos luego qué es lo que es. Hay sistemas también de autoinflado con una especie de resorte, que esto va plegado y cuando se despliega la barrera sale hacia los lados y hace que estés en posición de plegado y cuando se despliega, pues tiene, digamos, aquí lo que es la cámara de aire, ¿vale? Y también tenemos como medio de contención, que ya lo veremos luego, lo que son barreras absorbentes, ¿vale? Que seguramente estas las habrán visto ustedes en playas y en algún pequeño vertido que hayan visto por ahí. En cuanto a las conexiones de barreras, la más usual, la que más se suele ver es la ASTM, ¿vale? Esta de aquí. ¿Qué pasa? Pues que cada fabricante, obviamente, tiene la suya. Esto es un inconveniente. ¿Por qué? Pues porque si tú tienes dos carreteles o dos barreras de distinto tipo y quieres empatar una con otra, pues no vas a poder. O sea, esto es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿vale? Vale, las barreras, ¿dónde se estiban y dónde se transportan? Pues bueno, principalmente en carreteles, ¿vale? Hay carreteles manuales cada vez menos, pero principalmente es en carreteles hidráulicos, ¿vale? Es importante reseñar que una barrera de unos 300 metros, 250 metros, 300 metros, con su carretel hidráulico, que tiene unas conexiones hidráulicas, porque obviamente esto a mano no lo puedes mover, necesitas una unidad de potencia hidráulica, y ya me adelanto, como casi todos los equipos de contaminación marina, se mueven con potencia hidráulica. Un carretel, como decía, de este tipo, pues puede pesar unas 4 toneladas. Con eso ya se hacen un poco una idea de lo que es de la importancia de lo que es la logística, el tener grúas disponibles y aptas en un buque y para el transporte, vamos, básicamente. También se suelen almacenar en jaulas de este tipo, parecidas a esta también, y bueno, en cajas poco, ¿no? Esto ya lo vimos, seguimos entonces. Vale, vamos con las barreras de flotación sólida. Estas principalmente las vamos a tener en zonas abrigadas, en terminales, en ríos, son de fácil manejo, despliegue rápido porque no tienes que estar inflando nada, sino la barrera es así, tal cual. Es muy importante el tema de que sea resistente a rozaduras porque muchas veces se arrastra por el cantil del muelle, coge picos y lo que sea, y da igual, la barrera tiene una flotación rígida que puede ser de corcho, puede ser de PVC, bueno, como ven aquí, ¿no? Hay varios tipos y da igual, no se va a romper. Inconvenientes, pues el factor de estiba. Por ejemplo, en el puerto de... en el puerto de Salineta... Sí, Agustín, ¿decías algo o no? No, si alguno tiene el micrófono abierto, que lo cierre. Pero es que no funciona ni tu canal, ni satélite, ni digital, ni nada. Vale, ya está. Vale. Inconveniente, el factor de estiba, por ejemplo, en el puerto de Salineta, en Gran Canaria, que es donde tiene TISA, digamos, la terminal más importante, pues tienen este tipo de barrera. Este tipo de 300 metros de barrera de este tipo, o 250 creo que tienen aquí, ocupa un contenedor de 20 pies y no les cabe nada más, ¿vale? Si volvemos para atrás, en un carretel de una barrera de flotación de aire, como esta, te cabe la misma cantidad y ocupa menos de la mitad de espacio, ¿vale? A eso se refiere con el factor de estiba, ¿de acuerdo? Y no es válida en oleaje, es decir, tiene una adaptación muy mala a lo que es las olas, ¿vale? Bien, pues eso, cada fabricante tiene su modelo, ¿vale? Pero vamos, el concepto es el mismo, ¿vale? Es decir, es del rápido despliegue,
estén disponibles para su uso inmediato y nada más, ¿vale? Aquí tenemos en una terminal de carga no me acuerdo en qué país nórdico. Vale, las barreras de flotación con cámara de aire, pues como ya más o menos les dije antes, consta de cámaras de aire independientes, es decir, una de las cosas que suelen hacer es no hacerlas demasiado grandes, ¿vale? Es decir, máximo pues 3-5 metros, porque en el caso de que tú la despliegues y se te pinche, pierdes flotabilidad ahí, pero no pierdes flotabilidad en el resto de la barrera, ¿vale? Aquí se te puede pinchar este o se te puede pinchar este, pero bueno, la barrera, digamos, sigue teniendo cierta flotabilidad, ¿vale? Por eso, en ese sentido, nosotros tenemos también muy antiguas también, de la época del Prestige, que es una cámara de aire, puede ser a lo mejor de 25 metros o hasta incluso 50 metros enterizos, y eso, digamos, es un poco peligroso, ¿no? A la hora de desplegar, porque si se te pincha, pierde prácticamente la barrera, toda la flotabilidad, ¿no? Vale. Estiban carretera las aulas, esto lo habíamos hablado, se usan los tramos necesarios, es decir, tú puedes, si solo necesitas 100 metros, pues despliega 100 metros, y esta tiene una muy buena adaptación a las olas, ¿vale? Es decir, se adapta bien, con lo cual sirve tanto para zonas costeras como para recogida oceánica. Mencionar en este sentido que el material de las barreras es variable, es decir, en función del uso que le vayamos a dar, se fabrican de un material u otro. Material más ligero para zonas, digamos, costeras o con poco oleaje, ¿vale? Y con un faldón y un francobordo determinado, y luego tendríamos estas que serían oceánicas, que ya, como pueden ver, es un material más como una especie de neopreno, un PVC ya mucho más resistente para, esto es una barrera oceánica, ¿vale? Para el océano, ¿de acuerdo? Tiene más francobordo y bastante más faldón, ¿de acuerdo? Vale, estas barreras son barreras, digamos, estas barreras para empezar cuestan un dineral, ¿no? O sea, entonces, por eso es un producto que cuando una terminal, una comunidad autónoma, o en este caso el Estado, a través del Salvamento Marítimo, las compra, le tiene que dar un uso y alargar su vida, ¿no? Por eso a día de hoy se siguen usando este tipo de barreras. Pero a día de hoy lo que se trata es de optimizar el tiempo de respuesta, ¿vale? Por eso las barreras inflables desde una sola punta, ¿vale?, son muy buenas porque tienen un fácil y rápido despliegue, ¿vale? No es lo mismo ir inflando tramo a tramo, que puedes tardar, por ejemplo, en desplegar esta barrera, pues se puede tardar más o menos entre 45 minutos y 1 hora, depende del entrenamiento que tenga el personal. Ah, mira, se me olvidó comentar antes la alfombra antifricción, ¿vale? Porque al ser esto inflable, pues hay que protegerlo de todo lo que son zonas aristas y zonas rugosas, ¿vale? Para evitar que se pinche y se deteriore. Pues entonces, como decía, era eso, ¿no? Esta barrera en concreto, por ejemplo, tiene mamparos internos de separación cada 3-5 metros, ¿vale? De tal manera que aunque sea inflado desde una sola punta, sigues teniendo, digamos, una especie de subdivisión estanca, ¿vale? Que le da una especie de una fiabilidad. Nosotros aquí, pero en ese momento, es una barrera de casi 30 años, 20 y largos, y bueno, no está mal, pero que las buenas, digamos, que son un poquito mejor. Vamos a ver si tengo aquí... Ay, se me olvidó. Bueno. Vamos a ver un poco para qué se usan las barreras, ¿vale? Porque ya vamos hablando de barreras, y vale. En principio, tiene 3 funciones. Una puede ser proteger la costa, que esto lo haría, digamos, el personal adscrito al Plan Rivera, ¿vale? Personal de comunidades autónomas, ayuntamientos, protección civil y demás. Puede tener otro uso que sería desviar una mancha, ¿vale?, hacia una zona donde a ti te interese para proteger, la desvío hacia aquí para proteger esta zona.
puede servir para eso también y se usa para eso. Y otra que es la de recoger, ¿vale? La de contener, ¿vale? Contener, que es que en la mar es la que nosotros, digamos, vamos a usar, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Este caso, por ejemplo, podría ser perfectamente válido por lo que es en la ría de Huelva, en el río Guadalquivir. Se puede dar un caso como este en cualquiera de las terminales que operan en el interior, ¿vale? Y ahora vamos a ver esta misma ejemplo que le acabamos de hablar de barreras que se inflan desde una sola punta. Esta barrera en concreto es la que se está montando a día de hoy, ya me adelanto un poco, en los buques de contaminación de la EMSA, ¿vale? Luego, que esto lo veremos al final de la presentación. Si se fijan, a ver si la podemos ver con claridad. Aquí. Si se fijan, es una barrera a simple vista normal y corriente. Tiene aquí su lastre, su cadena, tiene su faldón que no se ve porque ahora mismo está por el otro lado, pero lo que le da la flotabilidad interior, ellos pensaron, en vez de coger y rellenar todo este tubo inmenso de aire, que tardaríamos un montón de tiempo, lo que han hecho ha sido, en forma de espiral, en el interior, le han adosado, digamos, una especie como una manguera contra incendios de esta, de 45 milímetros. Vale, va adosada al interior. Lo que hacen es presurizar esa manguera en forma de espiral por todo el interior y consiguen que esto tenga flotabilidad, ¿de acuerdo? Esa es la manera en que lo hacen. ¿Desde dónde? Desde el interior del carretel a través de, como ven aquí, estas mangueras de aire, ¿vale? Van adosadas a lo que es un lateral del carretel. Obviamente tiene que tener arrancado un compresor pertinente, energía hidráulica para mover el carretel y todos los demás elementos necesarios, ¿vale? Y esto es un ejercicio con una barrera de este tipo, ¿vale? De inflables desde una sola punta. Aquí. Vale, seguimos. Esto es un poco para lucha contra la contaminación costera, pero, bueno, para que sepan un poco que existe. Esto es para sellar lo que es una costa o para, digamos, desviar la mancha hacia una zona de sacrificio donde a ti te interese. Por ejemplo, a mí me interesa salvar todo lo que es esto, pues digo, bueno, pues tiro barrera hacia allá, sacrifico esta zona, contengo aquí y aquí la recojo, ¿vale? Entonces, esta barrera tiene una cámara de aire en la parte superior, que sería esta, y dos cámaras que se llenan de agua, que son estas. De tal manera que tanto en la bajamar como en la pleamar, esta parte está en contacto con el suelo, ¿vale? Y cuando sube la pleamar, cuando sube la marea, le sigue dando flotabilidad. Es decir, no importa que estas partes estén llenas de agua, que aquí tiene flotabilidad, ¿vale? Entonces, pues bueno, se consigue un poco, digamos, este efecto, ¿no? Vale. Que sepan que remolcar una barrera es bastante complicado. Es decir, cuando se despliega una barrera desde a simple vista desde fuera parece una tarea sencilla, pero siempre surgen dificultades. En los ejercicios hay rotura de material por diversas razones. Uno de los principales errores que se cometen a la hora de un ejercicio, a la hora de una operación, es la velocidad en el remolque de la barrera, ¿vale? No debe sobrepasar nunca un nudo y medio de velocidad, es decir, tiene que ir prácticamente parado. O sea, cuando se trata de contener una mancha en el mar con una barrera, el objetivo es contenerlo, o sea, ir a buscar la mancha y contenerlo. ¿Contenerlo para qué? Para luego poder sacarlo. Muchas veces cuando se va a demasiada velocidad,
pues puede pasar esto, que la barrera se hunde. ¿Qué puede pasar también? Que si el lastre se lo has cambiado porque se te ha roto y le has puesto un lastre que la barrera no lleva, pues te puede pasar esto. ¿Qué te puede pasar también? Esto. Esto es de las cosas peores que te puede pasar, porque estas son, digamos, que es por los efectos de la marea y las corrientes. Bueno, pues que se te escapa un poco, pues ya está, todavía no puedes hacer nada. Pero por acumulación crítica, es decir, que tú has llegado a contener, y se te rebosa es porque no has actuado convenientemente. Y luego veremos cómo se actúa convenientemente para que esto no pase. Vale. Bueno, esto, Agustín, si te parece, o pasamos a preguntas o hacemos un parón, lo que tú me digas. 5 minutitos. Si tiene alguna pregunta, y si no, hacemos el parón. Agustín, yo tengo una pregunta. Adelante, a mí no, a Rodolfo. Bueno, pues Rodolfo, el último ejemplo que acabamos de ver de la barrera, la que se infla desde una sola punta, si la manguera se te pica, al final pierdes toda la barrera, ¿no? Si la manguera interior se te pica, ¿te refieres? Sí, exacto. No, tiene otro sistema aparte, lleva 2 mangueras, en el despliegue lo vimos, lleva precisamente una manguera interior que es para eso, para, digamos, inflar lo que es la manguerita que te acabo de comentar, que es como una manguerita con trisenio, y luego otra para darle también dentro de lo que es el tubo, darle aire también, ¿vale? Lleva los 2 sistemas. Ah, vale. Precisamente pensado Vale. para eso que tú me estás comentando. Vale. Bien. Bueno, Rodolfo. Sí, mira, este tipo de barreras en concreto, bueno, da igual, luego lo comento al final. Dime, Agustín, ¿hacemos el parón? Te están preguntando por ahí, creo. Ah, perdón. Quería contar, cuando dijo lo de las conexiones de las barreras, Sí. ¿se puede dar que en algún momento sean diferentes, o sea, una de otra? O sea, es decir, yo qué sé, en una zona en concreto un país tenga una y luego otro otra. ¿Eso puede llegar a pasar? Y a lo mejor ahí haya que haber un adaptador o algo. Efectivamente, eso puede pasar. Es decir, en una situación, mira, para que te hagas una idea, nosotros tenemos material aquí desde la época del Prestige y posterior. Pues tenemos barreras de 5 o 6 fabricantes distintos y todas son distintas, ¿me entiendes? Entonces, ¿de qué me tengo que preocupar yo a la hora, si en algún momento vas a ser coordinador o estás en una operación de este tipo? Asegurarte que te llevas cantidad de barreras suficiente y compatible una con otra, ¿vale? Eso es lo más importante. Es decir, que me dices tú, que llegas a un sitio, a un país o digamos a una situación 3 en el que hay varios países involucrados. Lo que suele pasar en ese caso es que cada uno va con sus medios. Es decir, te puedes juntar, por ejemplo, vamos a suponer que sea en las zonas que dividen las aguas de Francia y de España, ¿vale? Lo que haría en ese caso, digamos, si es en la mar, es España mandar sus medios con sus barreras y Francia manda los suyos con sus barreras, ¿vale? Cada uno trabaja, digamos, un poco con su equipo. Lo digo, pero lo digo más que nada, lo de las conexiones es a título propio, es decir, que a lo mejor a nosotros nos dicen, oye, necesito 600 metros de barrera en Fuerteventura. Y yo las mando para allá, pero yo me tengo que asegurar que esas dos barreras son compatibles, ¿vale? O sea, previamente ya, antes de enviarlas. Antes de enviarlas, claro, porque si no, no puedo, claro, me veo en la tesitura de que no puedo usarlas simultáneamente. Vale. No, lo que pensaba, lo mismo algún adaptador o algo para que encajasen las dos o alguna cosa de esa, no sé, por eso. No. Vale. Yo me pregunto por casualidad, ¿no? Sí, no. Vale. Hola, buenas tardes, Rodolfo. Buenas, ¿qué tal? Yo tenía 2 preguntitas, voy a ser breve. Mira, una es, una vez evaluado hecho los planes de contingencia, ¿no? Cuando estos se ponen en marcha después, ¿no? Los pones en práctica, se hace luego un seguimiento
a ver si esto es suficiente, si hay que volver a evaluar esos riesgos para cambiar esos planes de contingencia, o termina ahí, o sea, llega la actuación, se hace lo que hay que hacer, sale como haya salido y aquí para. O constantemente, o sea, me imagino que esto se sigue evaluando una y otra vez y se vuelven a retomar medidas o a cambiarse recomendaciones o lo que sea. Sí, no, sí, buena pregunta. Sí, efectivamente, es como tú dices. Es decir, desde que se tiene noticia de una contaminación y se activan los planes, una de las cosas más importantes es una inspección visual, es decir, cerciorarse de qué tipo de mancha es, qué tipo de hidrocarburo es, qué cantidad es, hacia dónde va, y para eso la mejor herramienta a día de hoy es la vigilancia aérea, es decir, fotografías que nos pasen los aviones, que nos pasen los helicópteros. Por eso comenté durante la exposición que todos los días, por ejemplo, yo estuve en el 2008 en una operación en el Estrecho de Gibraltar, ¿vale? Que se hundieron, embarrancaron 2 barcos en un temporal de fuerza, pues no sé, había nudos ahí de 50, 60 kilómetros por hora y embarrancaron 2 barcos en 12 horas. Y se produjo una contaminación. Una contaminación que estuvimos limpiando durante 3, 4 días, ¿vale? Pues todos los días se hacía una supervisión aérea a horas periódicas. Y esa información se la pasan a los OSC, a los On-Scene Coordinators, que son las personas responsables en los distintos medios, los distintos buques de coordinar lo que es la recogida, ¿vale? Para que tú tengas una idea de hacia dónde tienes que ir y hacia dónde no tienes que ir, ¿vale? Es decir, con la fotografía aérea ya te dicen, oye, en posición tal hay una mancha, dirígete allí, ¿vale? Y efectivamente, es como tú dices, esto no es trabajo hoy y a mañana no trabajo porque no tengo ganas, no. Se sigue con vigilancia aérea permanente hasta que las operaciones estén finalizadas y todo el vertido, digamos, esté eliminado. Ok. Y la segunda preguntita, cuando dijo que era muy complicado hoy por hoy con los medios de los que se disponen, que cada vez son más y mejores, me sorprende que sea tan difícil identificar al responsable de un vertido. Y entonces quería saber si se dispone o se ha pensado en añadir a lo mejor algún aditivo que sea inocuo, como puede ser un color, que un color es una mezcla de colores y hay miles de gamas de colores hoy por hoy. Por ejemplo, que luego con un análisis cromático se puede a lo mejor identificar, a lo mejor no el buque en sí, pero sí la compañía y esta, pues, a su vez, pasar una lista de clientes, ¿no? Por la posición del vertido y la navegación de los buques, pues a lo mejor ya triangular un poco más la información y saber a lo mejor más la información más precisa. Entiendo tu pregunta perfectamente. Mira, lo mejor para esto es que te hagas una idea. Mira, sitúate, por ejemplo, en Finisterre, ¿vale? En el dispositivo de separación de tráfico que hay. Vamos a suponer que un barco pega un sentinazo y provoca una mancha, ponle de, pues, yo qué sé, 800, bueno, 1000 toneladas. Es mucho, pero bueno. O un vertido, lo que sea. El satélite de la EMSA lo capta, el vertido, pues un par de horas después, vamos a suponer que hay suerte. Luego tú tienes que analizar todos los buques que pasaron por ahí, hacia dónde van, a qué hora pasaron, y tratar de investigar y buscar al culpable, ¿vale? ¿Qué es lo que se hace? Y ya me adelanto también a una diapositiva que viene luego. Una toma de muestras, es decir, nosotros tenemos un maletín aquí, digamos el maletín como el del CSI, pero que vamos, que es más cutre, en el que tenemos que recoger, meter en unas petaquitas, identificar, firmar, sellar, todo el método de recogida es bastante escrupuloso y esas muestras se mandan a un laboratorio y ese laboratorio emite el informe a Dirección General de Marina Mercante. Y te dice, esto es un fuel IFO, no sé qué, es el típico fuel de los tanques de consumo diario a bordo de un buque X.
Y luego ya tú tienes que determinar qué tipo de buque es. ¿Cuándo puedes encontrarlo? Pues yo qué sé, imagínate que de todos esos buques que tú calculas que pudieron pasar en una franja horaria de 2 horas o 3 horas, ¿alguno te para en España? Y tú tienes esa prueba ya o tú tienes sospechas, lo normal es que Dirección General mande a Capitanía una instrucción, se presentan inspectores de Capitanía Marítima a bordo del buque, toman muestras del fuel de a bordo y lo tratan de contrastar con el fuel, digamos, tomado en la muestra. Eso es en el caso hipotético, digamos, de que el buque pare en España, pero si el buque sigue de camino o sigue tal, es muy difícil encontrarlo, ¿sabes? O sea, yo te digo que sanciones, ha habido pocas, pero porque es muy complejo, ¿vale? No porque no se Y quiera. entiendo que a lo mejor una vez si ya el buque no está en aguas españolas, ya la actuación termina ahí. Ustedes no se colaboran entre países o... No, sí, claro que se lo puedes enviar a otro país. Y sobre todo si estás dentro de la Unión Europea, ¿eh? O sea, dentro de la Unión Europea hay un vínculo estrecho, digamos, de sospechas. Si tú como país tienes sospecha de que un buque ha contaminado, incluso se puede desplazar un inspector tuyo de tu país al otro y esperar al buque en puerto, ¿vale? Si tú tienes la certeza y las pruebas de que ese buque ha sido el infractor. Ok, pues muy bien, gracias, nada más. Nada. ¿Alguna pregunta más, chicos? Hacemos la pausita si quieres, 10 minutitos y retomo. Vale, Venga, perfecto. venga.
Bueno, seguimos. ¿Se me oye bien, Agustín? Sí. Vale, perfecto. Pues venga, continuamos, ¿vale? Bueno, a la hora de tender una barrera, no a la hora de recoger, sino a la hora de dejar, digamos, una barrera en un sitio fijo, porque, digamos, el vertido sigue saliendo, como puede ser, por ejemplo, la operación del 2007, en el que se hundió el Don Pedro en Ibiza, que quedó hundido a casi 50 metros, pues hubo una contaminación, entonces el buque empezó a expulsar todo lo que es el combustible, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que necesitas es, digamos, acordonar, digamos, la zona de vertido con una barrera. Para eso necesitas fondearla. El sistema de fondeo es bastante complejo, ¿vale? Es decir, en función del tipo de barrera que vayas a fondear, si es una barrera costera o una barrera mucho más pesada y más grande como oceánica, pues necesitas o bien anclas o bien unos muertos de amarre un poquito, digamos, más pesados, ¿vale? No vamos a entrar en eso ahora, bueno, pero que sepan que existe una técnica de fondeo, ¿vale? Aquí pueden ver un poco lo que es lo que consta una, digamos, sencilla, ¿vale? De lo que es interior. Este sistema puede servir, por ejemplo, para dentro de una dársena o un río donde haya muchas corrientes, valdría, pero en una zona ya más abierta habría que usar, digamos, anclas más pesadas o muertos a amarre. Pues eso, lo que les comentaba, en este caso, por ejemplo, tendrías que fondear esta barrera. Suponte que esto es una terminal, que se les escapa el vertido y tú necesitas que el vertido no siga corriendo por la costa, sino designar una zona de sacrificio aquí donde contenerlo y recogerlo. Pues esta barrera la tienes que fondear. ¿Cómo la fondeas? Pues a ver. Así, ¿vale? Si la corriente viene así, pues tendrás que tirar los muertos aquí para que la tensión, digamos, de lo que es la línea de fondeo sea capaz de aguantar la barrera, ¿vale? Luego supongamos que hay un caso similar, por ejemplo, en la zona de fondeo aquí en Santa Cruz, que siempre tenemos nordeste y hay un vertido de un buque que es incontrolable. Pues si tienes tiempo, pues podrías fondear una barrera de este modo, ¿vale? Para que se hagan una idea, una barrera o 1.200 metros de barrera, por ejemplo, que es bastante, pero bueno, de barrera oceánica, fondearla puedes llegar a tardar unos 3 días, ¿vale? Necesitas un equipo de uso que se tiren al agua para hacer los empates entre tramo y tramo, y para obviamente preparar todo lo que es el sistema de fondeo necesitas embarcaciones, es decir, no es una tarea de despliegue una barrera y ya está, no, si lo de menos es inflarla, la complicación viene después, ¿vale? A la hora de fondearla, ¿vale? En el caso que sea necesario. Vale. Este dispositivo va de la mano de las barreras, es decir, una de las misiones principales de la barrera es contener, recoger, o sea, digamos, aglutinar la mancha y que esa mancha tenga un espesor determinado. ¿Para qué? Para poder sacarla del agua. ¿Cómo se saca del agua? Pues con lo que nosotros llamamos skimmers, ¿vale? El skimmer no es otra cosa que una bomba que te va a impulsar el hidrocarburo que tú recojas hacia un tanque, hacia tanques de almacenamiento de a bordo, hacia tanques, digamos, flotantes también, incluso luego los veremos, y lo que consta básicamente es de una bomba. La mayor parte de este tipo de skimmer utilizan bombas de tornillo. ¿Por qué? Porque son mucho más resistentes, ¿vale? Son aptas para todo tipo de fueles, incluso aquellos ya que tienen una densidad pues cercana a lo que puede ser el asfalto, son capaces de bombearlo. Y esta bomba que ven ustedes aquí va metida aquí, es esto. Este es el skimmer. El skimmer consta de una estructura metálica, normalmente de aluminio, con 3 flotadores, ¿vale? Y un vertedero, por eso se llama skimmer de vertedero. Este vertedero que tiene aquí tiene un fuelle que tiene la capacidad de subir y bajar y adaptarse a lo que es la superficie
del agua, ¿vale? De la misma manera, estos flotadores pueden subirse o bajarse en función de la salinidad del agua, ¿vale? No es lo mismo en un río que en la mar, ¿vale? Entonces, de lo que se trata es de que una vez que introduzcamos este skimmer dentro de la mancha, el producto, la capa superficial es la que va a caer dentro del vertedero. Y aquí está la aspiración de la bomba, ¿vale? Está por aquí arriba. Y será la que lo bombee. Bueno, vamos a ver un vídeo y seguramente les va a quedar un poquito más claro todo. Ups, no, aquí no está. Está aquí. Vale. Este modelo precisamente lo tenemos nosotros aquí en la base de salvamento y la tienen en todas las bases de salvamento de España de distintos tamaños, ¿eh? Entonces ven cómo flota gracias a los 3 flotadores que tiene. Este es cómo funciona la bomba de tornillo, se le ha quitado la carcasa para que se pueda ver cómo funciona, ¿vale? Es decir, entra por arriba lo que es el hidrocarburo, el tornillo va girando, tornillo sin fin, y va desplazando todo lo que es el hidrocarburo hacia la zona de descarga. En la zona de descarga se le conecta, que es aquí, se le conecta la manguera y esa manguera, pues, déjame enseñarles esto. Tú la conectas o bien a un tanque que tengas, a los tanques a bordo o en el dispositivo de almacenamiento, una cisterna, en el dispositivo que tú tengas a mano. Estos son los 2 latiguillos hidráulicos, es decir, todas estas bombas funcionan con un sistema hidráulico, potencia hidráulica, normalmente entre 175 y 200 bares de presión. Tienen un latiguillo de impulsión hidráulico y uno de retorno, ¿vale? De tal manera que se forma un circuito cerrado que es el que mueve la bomba. Ahí pueden apreciar cómo lo que es la capa, digamos, fina y superficial es la que entra. Este tipo de skimmers son aptos para aguas tranquilas, ¿vale? Es decir, en una zona con mucho oleaje no podrías, porque el propio oleaje lo que te hace es mandar dentro de lo que es el vertedero grandes cantidades de agua, y eso no te interesa. Lo que te interesa es recoger el porcentaje de hidrocarburos mayor, ¿vale? Y que recojas la menor cantidad de agua posible. ¿Lo ven claro, no? Bien. Y lo mismo, cada fabricante, pues Foiles tiene el suyo, Desmi el suyo, Spani también puede tener el suyo. Casi todos los fabricantes de este tipo de materiales de lucha contra la contaminación, tanto barrera como skimmer, suelen ser, aparte de los americanos que tienen la suya, suelen ser los nórdicos, ¿vale? Es decir, Noruega y Finlandia, digamos, son las potencias punteras, ¿vale? A la hora de trabajar y de poner en el mercado este tipo de dispositivos. Otro tipo de dispositivo, otro tipo de skimmer, digamos, sería el skimmer de cepillo. ¿Cómo funciona? Funciona básicamente gracias a una estructura que le da flotabilidad, que serían estas carcasas, ¿vale? Son herméticas. La bomba está aquí tienes la bomba y aquí tienes los vertederos, el vertedero, ¿vale? ¿Y en qué consiste esto? Consiste en poner en contacto esta superficie de cepillos por un lado lateral que tiene aquí, con el agua. Y esto empieza a girar. Estas cuerdas son fibras oleolíficas que tienen la capacidad de adherir el hidrocarburo y de repeler el agua. De tal manera que cuando esto empieza a girar, se impregna todo de hidrocarburo, pasa por unos peines que hay aquí y decanta dentro de este vertedero. Aquí es donde está la aspiración de la bomba, las conexiones de la bomba hidráulicas aquí, y esto es la descarga, ¿vale? Y de aquí ya lo mandamos al tanque que queramos. Esto obviamente lo tenemos que poner dentro de la mancha con un espesor considerable para que sea efectivo, obviamente. Y las hay de distintos tamaños, de distintas potencias, es decir, en función del tamaño de la mancha y de la cantidad que quieras recoger, pues pones uno u otro. Y lo que les dije antes, cada marca tiene el suyo, unos son un poquito más aparatosos,
que sepan que estos son manuales, es decir, estos los tienes que poner con una grúa y ponerlos en el sitio. Le pones las conexiones hidráulicas aquí, aquí, manguera de descarga aquí, y estas son las conexiones hidráulicas del cepillo, porque esto tiene conexiones hidráulicas para trabajar la bomba y conexiones hidráulicas para los cepillos, son circuitos independientes, ¿de acuerdo? Y también los hay, digamos, más automáticos, por así decirlo, es decir, todos, lo que pasa que estos son más costosos, obviamente, pero tienen la ventaja de que se pueden usar de manera manual, ¿vale? Es decir, manual no, con un mando a distancia, ¿vale? Esto tiene normalmente un umbilical de entre unos 50 y 60 metros. Luego creo que veremos alguna foto. Tienen además unas hélices que les ayudan a propulsar y a llevarlos donde tú quieras. Y en el propio umbilical este, que es el que se despliega, una vez que lo tengas en el agua, tienes tanto las conexiones hidráulicas como la manguera de descarga, como las líneas eléctricas para las hélices, ¿vale? Estos son otro tipo, que el sistema y el mecanismo más o menos es el mismo, que se trata de discos, ¿vale? Disco. El disco, esto flota, le da flotabilidad. A la línea de flotación suele estar por aquí. El disco entra en contacto con el agua, se activan los discos mediante potencia hidráulica, giran. Parece un sistema bastante arcaico, pero funciona, ¿eh? Y decantan estos peines, de estos peines entra en el vertedero y aquí tienes la bomba y el mismo sistema bombea. Este también es usado, pero básicamente para ya productos más, fueles mucho más densos, ya cercanos, próximos incluso a lo que es el asfalto. Déjenme ver porque tengo aquí el Bruce Change para que vean un poco el 4. Listo. El sistema, ¿vale? Este es el sistema, ¿vale? Esto va girando. Ups, esto va girando. Y aquí decanta, aquí detrás decanta y se bombea hacia tierra, ¿vale? Hacia tierra o hacia el tanque que hayas designado. Vale. Bueno, esto se usa para, digamos, básicamente en lucha contra la contaminación en la costa, pero bueno, que sepan que existe, ¿no? Estos paraguas prácticamente someras muy tranquilas y vamos, próximas a costa y que lo tengas bastante claro, porque si no lo que vas a hacer es a estar bombeando un montón de agua, ¿vale? O sea, esto tiene que... Aquí, por ejemplo, pues aquí el 98% que vas a recoger va a ser agua, ¿no? O sea, necesitas una capa importante que las aguas estén tranquilas. Es como una aspiradora, ¿vale? Nosotros estas no tenemos. Esto seguramente sabrán todos ya lo que es material absorbente. Aquellos de ustedes que hayan estado ya embarcados habrán visto esto a bordo. Todo forma parte del SOPEP a bordo, ¿vale? De todo lo que es las emergencias por contaminación y no es otra cosa que barreras. Muchas veces se suelen usar si son sobre todo vertidos de gasoil. Por ejemplo, en las gasolineras que tienes en el puerto de Rada Azul o aquí mismo en la Dársena, pues dentro del PIM, del Plan Interior Marítimo de Contingencias de esa instalación, tienen que tener este tipo de materiales, ¿vale? Porque con esto es suficiente un poco, digamos, para contenerlo. Y los hay barreras que se pueden empatar unas a otras. Hay láminas y luego hay a forma de rollo, ¿vale? Esto es más o menos una aplicación práctica. Nosotros alguna vez en algún yate que ha quedado bien callado, me parece que fue por Alicante, utilizamos esto. Quedó aquí a flor de agua el yate y el gasoil, pues nada, lo acordonamos con una barrera de este tipo para que no se siguiera expandiendo y el poco que iba saliendo, pues con estos paños, un trabajo un poco sucio, pero bueno, hay que hacerlo y más o menos se pudo recoger, ¿vale? También sirve, como ven aquí, pues para proteger la zona esta de manglares y demás. Vale, estos son los tanques de almacenamiento bastante versátiles, ¿vale? Que se suelen usar. ¿Por qué? Porque la caja, que es una pena que no podíamos hacer una visita aquí a las instalaciones nuestras, pero la caja es pequeña, es una caja de 1 metro, una altura de unos 40 centímetros y te caben 10.000 litros. Es decir, 10.000 litros son 10 tanques paletizados de esos de 1 metro cúbico. Es el volumen que te ocupa eso, pues,
es muchísimo mayor a esto. Y nosotros esto lo hemos usado en muchísimas operaciones. El castillo de Salas, que hubo que descontaminar, estuvimos allí, bueno, eso fue en el 2002, no había entrado yo en esa semana, y se usaron estos a bordo para ir bombeando todo el hidrocarburo que quedó en los tanques del buque que se hundió en el puerto de Gijón. Esto tiene la parte buena es que tiene luego unas válvulas de decantación aquí, que tú dejas el hidrocarburo que recoges unos días, o un día simplemente, y luego puedes abrir la válvula y ves que sale solo agua, es decir, el hidrocarburo se queda en la superficie y nada, luego ya cuando te quede esto, pues esto lo pasas a un buque cisterna con cualquier tipo de bomba o lo que sea, ¿vale? Estos son, que sepan que existen tanques de flotantes de almacenamiento, pero vamos, yo esto no lo he visto usar nunca y nos da un poco de respeto, ¿vale? Porque puedes recoger aquí, ¿qué te digo yo? 4, 5, 10 metros cúbicos o hasta 20 de hidrocarburo, pero luego en un remolque pues se te puede quedar atascado en algún sitio, lo pierdes, se te pincha y vamos, y todo el trabajo que has hecho no ha servido para nada, o sea, que con lo cual no, aunque existen, es muy poco usado. Vale, aunque yo me he enfocado, digamos, lo que es en la lucha contra la contaminación en la mar, les explico un poco esto en puertos y costas porque para que lo tengan ustedes en cuenta cuando naveguen a bordo, es decir, cuando ustedes estén a bordo, pues verán este tipo de cosas en las terminales, ¿vale? Este tipo de elementos de lucha contra la contaminación, que serán barreras de contención, digamos, que tiene que disponer la terminal o el puerto en concreto, ¿vale? De una longitud adecuada que pueda permitir una operación segura del buque, ¿vale? Listos para su uso inmediato durante operaciones de carga y descarga de los buques. Debe haber también disponible a pie de muelle los skimmers. Luego, en los ejercicios que hagan a bordo ustedes de contaminación, probablemente en algún momento, vale, posiblemente habrán usado este método, que no es otra cosa que supongamos que estás haciendo consumo desde tierra o estás en una operación de carga o descarga conectados a manifold, ¿vale? Y tienes un derrame, se te rompe la manguera y tienes una descarga de hidrocarburos al mar entre el muelle y el buque. Una de las maneras para acotar la mancha y que no se te extienda de ahí es con las mangueras contra incendios. Si tú vas a la proa y vas a la popa y apuntas, lo que haces es generar una corriente en el agua que evita que el hidrocarburo se extienda y de esa manera lo puedes contener, ¿vale? Seguramente este tipo de ejercicio lo hagan a bordo el día que pueden embarcar o si ya embarcar. Luego también debe haber embarcaciones auxiliares de servicio y las comunicaciones entre buque y tierra son fundamentales, ¿vale? Esto ya lo verán cuando tengan la experiencia de que estén cargando o descargando en una terminal, si están en buques petroleros, buques quimiqueros, lo que sea. Lo primero, instintivamente, que vas a hacer, aparte de darle a la parada de emergencia, es avisar a la terminal y decir que vas a parar, ¿vale? Y a continuación cerrar y parar cerrar las válvulas y parar todas las operaciones, ¿vale? Eso digamos, en menos de 10 segundos tienes que tener ya todo eso hecho y te sale de manera instintiva gracias a los ejercicios que se realizan a bordo y la experiencia, obviamente. Otro ejemplo también que pueden encontrar es en campo de boyas, como el de aquí, o en monoboyas, ¿vale? Pues tienen que tener lo mismo, ¿vale? Un sistema de barreras apto en cantidad suficiente para poder contener un vertido, tendrán que tener skimmers, remolcadores y embarcaciones auxiliares. De hecho, verán que cada vez que hay un buque de estos descargando, suele haber un buque remolcador en stand-by en la zona de buques de alba, ¿vale? Siempre próximo al barco, ¿vale? Esto es lo que le comenté antes a la compañera de ustedes cuando hice la pregunta, esto de las tomas de muestras, ¿vale? Es decir, hay un método que es este, ¿vale? Unas instrucciones, y luego a la hora de preparar las muestras, pues hay que seguir el protocolo y el procedimiento, ¿vale? Hay que envasarlo correctamente, conservarlo correctamente, cumplimentar el acta, presentarlo y demás y enviarlo, ¿vale? Vale, ahora vamos a pasar a las unidades y medios de lucha de contaminación en la mar.
creo que es importante también que tengan conocimiento de esto, porque cabe la posibilidad que muchos de ustedes, algunos de ustedes, vayan a embarcar en buques que se dediquen o bien a esto o que tengan este tipo de elementos, ¿vale? Pueden ser buques de SACEMAR o pueden ser, como veremos a continuación, buques de la EMSA, ¿vale? En principio, SACEMAR dispone de 4 buques polivalentes en España, ¿vale? Por una parte tendríamos el Miguel de Cervantes y el Luz de Mar, ¿vale? Que son, digamos, buques con capacidad de unos 300 metros cúbicos. Y luego tendríamos el Doninda y el Clara Campoamor con unos 1.700 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento, ¿vale? Aparte de eso, ¿qué tienen? Tienen los brazos recogedores, que luego ahora vamos a ver ahora mismo qué es lo que son. Tienen barreras y tienen skimmer, digamos, como les comenté antes, que van con mando a distancia, ¿vale? Con su umbilical. Vale. Esto es la estructura, digamos, de un brazo recogedor, ¿vale? De un sweeping arms o un tangón, también se suele llamar, ¿vale? Esta parte de aquí va pegada al costado del buque, tiene aquí unas gomas para protegerlo, de tal manera que aquí hace una cuña, digamos, la proa del buque va hacia acá y la popa va hacia acá, de tal manera que sirve para recoger y para contener en esta zona. En estas zonas donde tiene el skimmer, la bomba, y aparte se asegura pues con un cable, ¿vale? La proa y un cable de seguridad, ¿vale? Vamos a ver ¿dónde está? Aquí. Vale. El Arca, este es el buque que estuvo en el Prestige. Vale, entonces, este buque fue el que más recogió hidrocarburo del agua, ¿vale? A partir de ahí, con esa experiencia, Salvamento Marítimo impulsó un proyecto de fabricación de nuevos buques en los que este tipo de elementos se implantaran a bordo, ¿vale? Ese es el motivo principal por el que ahora mismo, por ejemplo, aquí no está, el Miguel de Cervantes está en Las Palmas, pero bueno, cuando esté por aquí le pueden echar un vistazo, ¿vale? Esta zona de aquí es la zona de la bomba. Tiene una rejilla para evitar que entre material. Ese cajón que vieron ustedes, donde está la bomba, tiene capacidad de subir y bajar y adecuarse a lo que es el nivel de la flotación. Dentro está el vertedero y la aspiración de la bomba, ¿vale? Y los elementos son los mismos, conexiones hidráulicas y manguera de descarga, ¿vale? Los límites operacionales de este tipo de equipos son determinados, es decir, no lo puedes poner con mucha mala mar, ni con mar de fondo, ni con mucho oleaje, ¿vale? O sea, tienen en general las operaciones de recogida de la mar son esas, ¿vale? O sea, cuando hay mucha mala mar, no se puede hacer nada, hay que esperar a que el tiempo amaine y luego acometer las operaciones de recogida, ¿vale? Yo creo que más o menos ha quedado claro, déjame ver si hay algo más por aquí. Vale, sí, esto para que se hagan una idea de las condiciones en las que se trabajan, ¿vale? Cuando están en medio de una mancha. Es bastante sucio, digamos. Vale. Luego, hay, aparte de eso, no solo con tangones rígidos, sino también nos podemos encontrar
con un sistema que a mí particularmente me gusta muchísimo más, que es un pequeño tangón, digamos, inflable, ¿vale? Fíjense el poco factor de estiva que tienen estos elementos, ¿vale? Es decir, fíjense lo poco que ocupa, es una pequeña barrerita inflable, ¿vale? Que se va a desplegar, que se va a asegurar con su skimmer y todo. Este tipo de elementos, por ejemplo, en la operación del Deepwater Horizon en Estados Unidos en el 2010, a todos los pesqueros se les montó, que quisieron participar, que pudieron participar en ese tipo de operaciones, se les montó este equipamiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque son pequeñas embarcaciones con muy buena maniobrabilidad, ¿vale? Y este tipo de elementos de lucha contra la contaminación, este pequeño brazo, pues era, digamos, más o menos fácil y factible de montar a bordo, ¿vale? Pero vamos, el sistema es exactamente el mismo, es abrir un brazo para que tenga la capacidad de recoger, traerte la mancha aquí a la zona del skimmer y aquí pues bombear a bordo, ¿vale? Y luego hay distintas configuraciones, ¿vale? En función de los medios de que dispongas, se puede usar pues unas configuraciones u otras, ¿vale? Si tienes 2 embarcaciones, o solo tienes una, o si tienes 3, pues vamos, eso va, ya te digo. Se tiende, digamos, a esto, a que un solo buque sea capaz, por sus propios medios, de participar. ¿Cómo? Pues o con brazos rígidos, con brazos flexibles y tal. Esto es lo operativamente, digamos, a lo que se tiende. Pero bueno, no muchas veces dispones de este tipo de buques, con lo cual muchas veces te tendrás que ayudar pues de 2 embarcaciones, una embarcación auxiliar que te ayude a tirar, y luego necesitarás a lo mejor otra embarcación que la puedas poner aquí si es que no te llega si es que no te llega lo que es el skimmer aquí. Lo suyo en este tipo de configuraciones de 2 barcos es que este barco esté más abierto, más a proa, y que el seno de la barrera caiga aquí. ¿Para qué? Para que tú, cuando pongas el skimmer, tengas poca distancia, puedas ver el skimmer, lo puedas activar bien, digamos, puedas ver cuando te conviene activar la bomba, cuando no, ¿vale? Y lo más cerca del barco posible, ¿vale? O sea, este tipo de configuración está más bien hecha para la foto que para el tema operativo, ¿vale? Pero bueno, para que tengan una idea. Y aquí, pues eso, esta es bastante más engorrosa, ¿sabes? Es decir, aquí un barco aquí recogiendo, o sea, recogiendo esto del agua mientras 2 tiran, 3, no, operativamente no es factible, vamos. O no es lo deseable, mejor. Bien, vamos bien de tiempo, entonces nada. Volviendo otra vez a lo de la EMSA, que aparte del tema del CleanSeaNet, que es la vigilancia vía satélite, ¿vale?, que aporta a los países en caso de un vertido, la EMSA se constituye en el apartado de contaminación marina como un apoyo a los países. ¿Apoyo cuándo? Cuando los países se vean sobrepasados de sus capacidades, ¿vale? Es decir, imagínense un caso como el Prestige. Pues España enviará todos los barcos que tenga, todos los medios que tenga, y aún así necesitará una ayuda extra. Vale, pues para eso está la EMSA. Entonces, la EMSA, ¿qué ha hecho? Ha hecho contratos en casi todos los países. Ustedes ven aquí un barco en color azul y un barquito en color violeta. Llega a un acuerdo con unas empresas por normalmente un periodo de 4 años y les monta una serie de dispositivos de lucha contra la contaminación, ¿vale? Ya veremos, esos dispositivos pueden estar en tierra y se cargan puntualmente para la operación, o pueden estar a bordo. Entonces, esa empresa se ve un poco beneficiada porque tiene un contrato firmado, tiene unos ingresos, pero a cambio ofrece esto. Es decir, en 24 horas tiene que estar el buque disponible para operaciones de lucha contra la contaminación. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué buques son esos? Pues bueno, ustedes tienen aquí uno muy cerca.
muy cerquita de aquí y viene a cargar aquí y es de una empresa de aquí. O sea que se lo dejo ahora para el turno de preguntas, por si no ya dan con el buque que es, pero seguramente lo habrán visto los equipos a bordo y todo. Aparte de eso que tiene un nuevo sistema de implantación de drones, ¿vale? Para seguimiento de manchas. Esto se está poniendo ahora mismo en marcha y parece que está funcionando bastante bien. Han hecho un contrato con una empresa que se encarga, digamos, de poner donde los países requieran este sistema, ¿vale? Aparte tienen 4 stockpiles. Yo tuve la oportunidad de estar en el de Ravenna, aquí, que no es otra cosa que un almacén con equipos de lucha contra la contaminación, ¿vale? Tienen barreras, tienen skimmer y un equipo logístico que te los mueve y te los lleva a la zona de Italia, en este caso, donde tú tengas la contaminación, ¿vale? Y ya luego se ponen en el buque que las autoridades nacionales dispongan, ¿vale? Aparte, hay cantidades de dispersantes. Si nos fijamos aquí también en Las Palmas hay. Decirles que en la base de aquí están Las Palmas, en el puerto de Salineta, las instalaciones de DISA. Es donde tienen ese dispersante. Y nada más, yo creo que lo mejor será ver el vídeo de EMSA, lo vamos a ir parando. Si yo tengo que hacer alguna serie de aclaraciones y les va a quedar más o menos un poco todo claro. Shocked by pictures of oil slicks polluting our seas and beaches and killing seabirds and wildlife. And oil needs to be transported in massive quantities along our coasts, and oil spills are always going to be a risk. The question is, how will Europe be able to respond to the next major oil spill that hits its shores? This is where the European Maritime Safety Agency steps in. EMSA provides a network of ships to help member states boost their ability to respond to oil spills. In the last decade, Europe has learned lessons from previous oil spills. EMSA was set up in 2002, shortly after the Erika oil spill off the coast of France in 1999, and the Prestige oil spill off the coast of Spain in 2002. These accidents caused enormous damage to fisheries and coastlines and showed that oil spill response capacity in Europe needed to be improved in 5 key areas. 1. Mobilization time. Getting oil recovery vessels to the oil spill took a long time. Europe needed to mobilize vessels more quickly. 2. Tank heating and decanting systems. Europe's oil recovery. Lo que está haciendo ahora es describir el equipamiento de cada uno de los buques que EMSA pone a disposición de los países, es decir, el contrato que les acabo de decir. Me parece importante mencionar este tipo de buques porque si se fijan, aparte de los 4 que tiene SACEMAR, bueno, en teoría los de SACEMAR todos pueden, digamos, remolcar una barrera y tender los remolcadores, digamos, medianitos, ¿no? Como pueden tener aquí, por ejemplo, el Punta Salina. Me refiero no solo a esos, sino a los que la EMSA dispone. Si se fijan, aparte del que está en Canarias, tienen el Bahía 1 y el Bahía 3 de Moreloil en la península, uno en Algeciras, si no me equivoco, y el otro en el puerto del Cine, y el Ría de Vigo en Coruña, con lo cual hace un total de 4 barcos que, bueno, si alguno de ustedes alguna vez tiene la posibilidad pues, de embarcar de alumno viendo oficial ahí, pues bueno, ya se hacen una idea de qué es lo que tiene. Está hablando de las características de los buques para que ellos puedan contratarlo, para que a EMSA les interese tener este buque, digamos, preparado y a disposición de los países que lo necesiten, ¿vale? El tiempo de movilización, habíamos dicho 24 horas, ¿vale? Tank Heating and Decanting System es un sistema, aquellos que hayan navegado o que tengan ya conocimientos un poco de petroleros, son, digamos, lo que son los serpentines, ¿vale? O sea, para calentar los tanques y un sistema de decantación, ¿vale? Es decir, si tú tienes un vertido brutal como el del Prestige, no es factible que tú estés viniendo todos los días a puerto, sino que si el vertido es lejos de tierra, interesa que tú te quedes trabajando ahí el mayor número de días posible.
el Mensei tiene una capacidad importante, creo que si no me equivoco tiene 18 tanques de carga, y el Bahía 1 y el Bahía 3 tienen una capacidad similar, ¿vale? O sea, tienen bastantes toneladas, pero bueno, llegado el caso, tú vas a necesitar decantar, ¿vale? Decantar el agua, pasar el producto puro, digamos, a unos tanques y dejar los otros libres para seguir almacenando, ¿vale? A eso se refiere con Tank Heating and Decanting System, ¿vale? Vessels needed proper discharging equipment, such as tank heating and pumping capacities. 3. Oil recovery equipment. Many recovery vessels were not properly equipped. Some lacked sweeping arms or did not carry detection systems to enable them to find oil slicks at night. 4. Storage capacity. Vessels were filling up quickly. Time was lost as ships traveled to and from discharging facilities. 5. Discharging facilities. There were not enough facilities available to receive the recovered oil. EMSA's network of oil spill response vessels takes the first 4 of these issues into account. The 5th, appropriate discharging facilities, remains a critical issue. EMSA has limited influence in this area. EMSA's vessel network now consists of 19 ships. The network covers most European sea areas. Since 2005, ships have been made available as a top-up resource to member states in the event of a major oil spill. So how does the network operate? EMSA runs tenders and signs contracts with commercial vessel operators. These public-private partnerships are the most cost-efficient way to keep ships constantly available at short notice. After pre-fitting with oil response equipment, the ships carry out their normal commercial activities, and they remain on standby until they are requested by a member state. Once a request is made, the ships are quickly mobilized for oil recovery operations. EMSA's ships are fitted with state-of-the-art equipment and are ready to sail within 24 hours. They are able to sail quickly to the spill site and have high storage capacity. During an incident, vessels collect oil at sea, sail to a discharge facility to offload the oil, then sail back to the spill site to start cleaning up oil again. Due to their large size, use of EMSA's vessels is limited when the spill occurs very close to the shore. But under most oil spill conditions, EMSA's vessels will have a significant impact on the oil spill recovery process. In 2010, EMSA evaluated how efficient its network would be. The evaluation looked at 9 different spill scenarios. 6 scenarios looked at real-life oil spill incidents in EU waters. These scenarios estimated how the outcome of a spill would have been improved if EMSA vessels had been on scene. 3 further scenarios were based on hypothetical modeled spills. In particular, the scenarios looked at 3 areas for improvement. Firstly, whether more pollutant would be recovered. Secondly, whether using EMSA's vessels offered better economic value for the member state. And thirdly, the length of the coastline polluted. The modeled scenarios. Vale. Lo que está haciendo ahora es mostrando una simulación de cómo afectaría un vertido a la economía de un país si tienes estas capacidades a si no las tuviese, ¿vale? Estas capacidades, digamos, de lucha contra la contaminación. Based on spills of heavy fuel oil during winter conditions. Variables used in the models included currents, winds, oil weathering, and evaporation. Now let's look more closely at one of the modeled scenarios, a spill scenario near the Bulgarian port of Burgas in the Black Sea. The Burgas region is famous for its beaches, lagoons, and historical sites. Due to a planned oil terminal in the Burgas region, the amount of oil transported through the Black Sea is likely to increase in the coming years. It is expected that as many as 700 tankers will call at Burgas every year. A big oil spill in this area would have extremely negative consequences for the natural environment, for tourism, for fisheries, and for the economy. The scenario used meteorological and oceanographic data collected in December 2008. Strong winds were prevailing at the time of the spill,
After 3 days, the oil would have reached the coast, then spread south before finally reaching Turkey. Oil would continue to wash ashore for 18 days without at-sea recovery, and for 12 days if at-sea recovery took place. Up to 6 EMSA vessels stationed across Europe could have been mobilized in this time. They would have taken between 1 and 9 days to arrive on scene. When oil mixes with water or debris, the volume of pollutant increases. 1 ton of pollutant recovered at sea can be the equivalent of up to 10 tons of waste on shore. Recovery at sea also reduces the impact of pollution on the coast and in the water, and therefore on coastal and marine ecosystems. For the Burgas scenario, the EMSA vessels could have recovered 21,000 cubic meters of pollutant at sea. This would result in a 40% reduction in the oil polluting the coast. In this animation, we can see how far the oil would spread along the coast. The estimated length of the polluted shoreline is 170 kilometers without and 70 kilometers with EMSA vessels on scene, a 60% reduction. Use of EMSA vessels would... Bueno, no solo el uso de buques de la EMSA, esto es aplicable a cualquier tipo de buque, ¿no? que vaya a las operaciones de lucha contra la contaminación. Lo que viene a decir el vídeo básicamente es que cuantos más medios tengas, es decir, cuanto más recojas en el mar, menos te va a llevar a la costa, obviamente, y menos impacto ambiental y económico va a sufrir tu país, ¿no? Reduce the economic losses for Bulgaria by about 40%. This was just one of the scenarios developed by EMSA. Looking at the results of the complete study, the impact of EMSA vessels in each case was found to be positive, although this varies considerably depending on the specific cases. There would also be financial benefits from using EMSA vessels. The real-life scenarios taken from past disasters, estimates were developed for the actual savings which could have been made. Savings were considerable, up to 600 million euros in one of the cases. In the cases analyzed, EMSA would recover between 10% and 60% of the pollutant at sea. With regard to the reduction of polluted coastline, the results show a large variation, with reductions of up to 60%. The conclusions from the analysis. Bueno, cuantos más medios tengas, luchando para recoger el vertido, pues mejor nos irá porque menos impacto tendrá, ¿verdad? Bueno, sí, ha sido todo. Nada. Y te iba a decir que tenían clase a las 6, otra. No, pero listo, ya acabaste. No hay problema. Listo, así que nada, si tienen alguna pregunta y les da tiempo, bien, y si no, pues nada. Pues nada, muchas gracias, Rodolfo. Nada, ustedes. Estupendo, genial. Gracias. Espero que les haya servido. Nada. Ya Bueno, está. muchas gracias. Venga. Salud. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias.